buena tarde, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre Teoría Política. Y para ello le damos la más cordial de las bienvenidas. Están agregando nuestros compañeros, en este caso, Iris, vamos a guardar un segundo. Bueno, en lo que se continúa agregando, vamos a dar inicio a la materia que nos ocupa, en donde, si bien es cierto y tal y como se señala de manera muy específica dentro de nuestro plan, de nuestra planeación y nuestro programa de estudios, bueno, la primera unidad abordaremos propiamente las ciencias que estudian al fenómeno político, así como también los partidos políticos y lo que se denomina como grupos de presión. Y por tanto, vamos a iniciar propiamente reconociendo la política. ¿Qué es la política? Cuando nosotros hablamos de política, vemos que al hablar propiamente de política, se va a entender como aquel conjunto de actividades que en un momento dado se asocian con una toma de decisiones, ya sea en grupo o también de una forma alterna como otras formas de relaciones de poder. Esto obviamente entre individuos, tal como la distribución de recursos, algún estatus social, alguna jerarquía de poder, alguna cuestión de distinción, ¿no? Que va a posicionar o ponderar al individuo por encima del resto de la colectividad y que luego entonces esta facultad que se le está siendo encomendada a esta persona por el grupo de personas, pues también van a, en ese mismo sentido, aceptar o acatar en un momento dado lo que esta persona tome en acuerdo de todos, ¿no? También cuando nosotros hablamos de política, vemos que es entendida como aquel arte, como aquella doctrina o como también aquella práctica que es referente a la forma de gobierno dentro de los estados, en donde se promueve la participación ciudadana al poseer aquella capacidad tanto para distribuir como también para poder ejecutar el poder según sea necesario. Esto ponderando lo que se persigue o lo que en un momento dado es el fin último del derecho, que es que prevalezca el bien común, ¿no? Lo que se requiere como la tan anhelada paz social. También cuando nosotros hablamos del poder, vemos que se puede emanar de una solución política. ¿Por qué? Porque es una forma en donde se puede dirimir conflictos, donde de manera consensuada pueden evitarse un sinfín de cuestiones que transgredan los intereses de las personas, sino que únicamente haciendo uso del poder se puede llegar a acuerdos en beneficio de todos. Cuando hablamos de política, vemos que si bien es cierto, tiene raíces, ¿no? Específicamente en el griego, que es política, y que trata acerca de todos aquellos asuntos de las ciudades. Asimismo, vemos que también la política tiene sus raíces en la obra de Aristóteles. Y a mediados del siglo XV, la composición de Aristóteles traduciría propiamente politiques, que se convertiría en politics, ¿no? Que es lo que en un momento se reconoce como política. Y por tanto, el vocablo política vemos que se atestigua en la primera traducción del castellano a través de Simón de Abril, de Política de Aristóteles, que en un momento pues retoma, ¿no? Esta forma de reconocimiento de estatus o de jerarquización. Cuando nosotros también hacemos referencia al poder, vemos que este se va a entender como aquella forma de reconocimiento que emana de la sociedad misma. Por ello se dice que la sociedad, en este caso, detona al origen de la política, porque somos nosotros mismos, es decir, es el mismo ser humano quien busca desde un principio la compañía unos con otros, ¿no? Es decir, el hombre no puede ser aislado en sociedad, sino que tiende a unir este vínculo. Pero para toma de decisiones, para poder determinar quién va a acceder a una cuestión de beneficio mayor en relación de los otros, quién va a posicionar o va a determinar una forma de acción, ¿no? Y quién es el que va a ostentar esta jerarquía, sobre todo en la comuna, pues ahí empieza a jerarquizarse lo que estamos tocando como poder, como política. Por eso vemos que esto emana también de una forma de organización. Y para esto, bueno, vemos también que cuando nosotros continuamos hablando de la política, vemos que tanto las familias, los individuos y los grupos, al tratar de formarse o al tratar de unirse, empiezan a tomar decisiones de una forma mucho más eficiente y por ello alcanzan una jerarquización a partir de la encomienda a un estatus de líder, ¿no? Ello detona en una ayuda mutua, en una cooperación y todo esto impulsado por satisfacer necesidades y también
para otorgar una capacidad de lenguaje articulado, donde permiten llevar acuerdos de una forma mucho más compleja de entendimiento, y en este caso empiezan a crearse a partir de clanes, a partir de tribus, ¿no? Si estamos haciendo un espacio porque estamos admitiendo a la compañera Iris, que creo que tiene un detalle ahí con su internet porque se conecta y a la par también se desconecta. Esperemos que ya pueda tener cabida dentro de la sesión. Vemos también que es a partir del año 9000 donde empiezan a surgir las primeras ciudades, y en esto también se empiezan a constituir las primeras formas del sedentarismo, ¿no? Y esto implica también una forma de entendimiento a partir de un modo de vida o un posicionamiento o un estatus, y esto pondera también la necesidad de establecer algún tipo de código de conducta para que luego entonces existiera un equilibrio entre todas las personas que formaban parte de esta tribu. En un principio, las religiones ocuparon un rol importante en una forma de establecer un equilibrio entre las masas, ¿no? Permitiendo también implantar códigos éticos, morales y también mecanismos para que existiera una forma de gobernabilidad. Sin embargo, tiempo después ocurrió lo mismo con los reyes, quienes en este caso asumían puestos, pero ahora ya a partir del trono, ¿no? Y esto se tocaba a partir de una cuestión divina, de una cuestión de fe, que determinaba qué persona iba a ocupar este rol. Sin embargo, después vemos que empiezan a gestarse las revoluciones, y específicamente la revolución burguesa y el surgimiento de la modernidad, donde también se establecen o se crean nuevas clases sociales, y con ello nuevas formas también de poder comprender a la sociedad. Esto, bueno, vemos que también da como forma una constitución dentro de una sociedad, que es la cuestión republicana, y al hablar de la república, ¿no? Como vemos pues nuestro país, al hablar de una distribución de poder, esto se tiene que ejercer a través de una forma de gobierno, y aquí surge lo que es la democracia, ¿no? El poder del pueblo depositado para elegir libre, consciente y razonadamente a las personas que van a gobernar durante un periodo de tiempo específico. Y por ello empieza también a surgir, emanado de estas formas de antecedentes, lo que es la política. Y la política, bueno, ha variado a lo largo de los años, ¿no? A lo largo del tiempo. Por tanto, en la antigüedad grecorromana, Platón específicamente pensaba que la política era el fruto de la observación de la realidad, y también la prueba de los diversos cambios sociales que debían llevarse a cabo por los miembros que ostentaran una sabiduría mayor al resto de la colectividad. Y por ello propone en la República, ¿no? Esta forma de reconocimiento de política. Posteriormente, su discípulo Aristóteles prefirió un enfoque científico al hablar de la política, porque determinaba que existían diferentes tipos o aspectos de una sociedad dentro de un estatus que deberían ser tomados en consideración. Luego entonces, Nicolás Maquiavelo, para el siglo XVI, establece cuestiones más prácticas al hablar de la lucha constante de poder, y esto va de la mano con lo que establecía Carlos Smith en el siglo XIX, que empieza a considerar la dialéctica amigo-enemiga, donde por un lado se encontraba la paz social, pero donde por el otro lado se encontraba la cuestión de guerra, que precisamente eran aquellas cuestiones de desestabilidad social para acceder a condiciones de poder, ya sea para dominar algún pueblo, para acrecentar territorios, para ocupar mayores condiciones, ¿no? Ya sea riqueza, ya sea población, etcétera. Pero repito, todo esto a partir de lucha, ¿no? Entonces vemos que a partir de esta forma de reconocimiento, bueno, pues también se empiezan a gestar las cuestiones políticas. Sin embargo, no existe una división universal acerca del campo de la política, y por ello se establece que cuando nosotros hacemos referencia a la política, se deben de entender dos elementos importantes: que existe una política económica y que debe existir una política social. Cuando hablamos de una política económica, esta hace referencia al enfoque de dinero o al manejo de dinero, ¿no? Es decir, a la toma de decisiones respecto a la inversión, a la distribución, al reparto y a la gerencia de los gastos públicos o del fondo público que tiene en un momento dado el Estado. Y por ello también puede hablarse dentro de esto de una política económica cuando hace referencia a instituciones, a empresas, a organizaciones, ¿no? Pero cuando hacemos referencia a la política social, esta es una forma distinta a la económica, ya que se ocupe eminentemente de la inversión de los recursos en materia de desarrollo, de mantenimiento de instituciones, de ayudas a los necesitados y de todos aquellos procesos que tienen que ver con el sostén de la calidad de vida del individuo. Y dentro de ello, por eso se denomina política social, porque es precisamente la misma colectividad la que elige quiénes van a ser los que lleven en buen puerto, ¿no? O a buen término
todas aquellas acciones, actividades, políticas públicas y demás, que luego entonces, si bien es cierto, emanado de ellos que ostentan el poder, va a bajar de manera escalonada para que incida en quienes más lo necesitan, ¿no? Por ello también vemos que la política es esta dimensión de la humanidad, es por demás importante. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se satisfacen las necesidades del pueblo a partir de un reconocimiento que el mismo pueblo te da, pero que en ejercicio del poder tú les restituyes para satisfacer sus necesidades. Por ello también cuando nosotros estamos hablando de la política, existen elementos que se deben de tomar en consideración, repito, como esta toma de decisiones, como las medidas que se deben de tomar en cuenta para poder ejercer el poder, pero también para satisfacer las demandas sociales. Por ello se dice que cuando nosotros hagamos referencia a la política, vemos pues que surge como un estado de necesidad para que los individuos podamos organizarnos de manera cabal, de manera igualitaria, que sigamos todas las mismas pautas, que lleguemos a los mismos objetivos, que lleguemos a los mismos acuerdos y que facilitemos la vida dentro de una sociedad, resolviendo los conflictos pues de una manera mucho más democrática. Por ello, muchos determinan que los inicios de la política se gestan a partir del periodo neolítico. ¿Por qué? Porque es cuando la sociedad empieza a organizarse de manera mucho más jerárquica y algunos individuos obtienen el poder sobre el resto de la colectividad, y por ello se dice que la política es tan antigua como el mismo hombre, ¿no? Cuando hablamos de la democracia, vemos que es cuando, como ya comentábamos, ¿no? Que los ciudadanos llegan a ciertos individuos para que ocupen los principales cargos políticos. Por ello, democracia vemos que se desprende de demos pueblo y kratos poder, ¿no? Que es el poder del pueblo para poder elegir, repito, libre, consciente y democráticamente a sus representantes, que ellos ocupen determinados cargos. Todo ello se encuentra debidamente consagrado, si hablamos del territorio mexicano, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos indica que es voluntad del pueblo elegir libre, consciente y democráticamente a sus representantes. También nos indica que nosotros como individuos tenemos el derecho de votar, pero también tenemos el derecho de ser votados, ¿no? Es decir, que nosotros también podemos ocupar un cargo público. Para ello también tenemos primeramente que adherirnos a un partido político, o en su defecto también ya existe esta posibilidad para que tú también puedas ser un candidato independiente, siempre y cuando cumplas con todos los requisitos que la misma ley establece. Obviamente que el partido político por el cual tú estás contendiendo cumplas también, repito, con estos requisitos, que este partido cuente con el número de personas para que pueda tener operancia, que exista esta contienda electoral, que se haga de manera cabal, que se cumplan con todos estos protocolos, con estas instituciones también electorales que obviamente existen para que la decisión del pueblo pues sea al final de cuentas la que prevalezca, la que se aplique y la que en un momento dado pues los individuos estén satisfechos con la designación de quienes ellos mismos designaron para sus representantes, ¿no? También nos indica que en el momento de que tú ostentas un cargo, bueno, pues también así como tienes derechos, también tienes obligaciones, ¿no? También emanado de tu cargo existen aquellas facultades y también aquellas limitaciones y aquellas responsabilidades que emanadas de tu cargo, pues también tienes que responder, porque recordemos que, repito, así como existen derechos, también existen obligaciones hacia tu propio país, como también hacia tus representados, ¿no? Entonces, pueden existir también sanciones en caso de incumplimiento u omisiones, y que estas van a ser proporcionales a la falta que se cometa, y que luego entonces también existen procedimientos desde administrativos, electorales y demás, para que, repito, emanado de tu acción o de tu omisión, pues también se actúe conforme a derecho convenga, ¿verdad? Es importante también que nosotros identifiquemos que cuando nosotros estamos hablando de la política, existen características que le van a dar sentido. Dentro de ellas, las principales son que es una forma de poder, ¿no? Ya que si bien es cierto la política, pues te posiciona o te pondera con una cuestión mucho más elevada que el resto de la colectividad, porque te está facultando, ¿no? Así como te está dando este poder, pues también te está dando esta responsabilidad para que tú tomes decisiones no únicamente en cuanto a tu persona o lo que consideres que es mejor, sino que ya pensando en un bien común, ¿verdad? Ya no es un bien individual, sino es un bien común. También otra de las características es que la política es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos, porque si no, si fuera que yo determino y yo impongo, pues no hablaremos de una política ni mucho menos de una democracia, sino hablamos de una cuestión autoritaria, inquisitiva, ¿no? Que es el poder de una persona o de un grupo específico y que este va a prevalecer sobre todos, ¿no? En tanto que cuando hablamos de la política es propiamente este poder del pueblo. También otra de las características de la política es que busca resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el bien común. Es decir, como la política también va de la mano con lo que es el derecho, vemos que ambos tienen como meta específica dirimir conflictos, ponderar el bien común,
resolver aquellas cuestiones que afectan a las personas y que emanado del poder que la propia ley te confiere, pues también exista cuestiones pacíficas, ¿no? Soluciones para todos de manera justa, ponderando el derecho humano de las personas y que en ese mismo sentido, bueno, el beneficio sea común, ¿verdad? Otra de las características de la política es que está formada por un conjunto de actividades y de responsabilidades. Lo que te decía hace rato, ¿no? La persona o el servidor público cuando llega a ocupar un puesto, cualquiera que sea, ¿no? Desde de manera inmediata en el municipio, como un servidor público, como un presidente municipal, como un regidor, como un diputado, como un senador, como un gobernador, como un presidente de la República, ¿verdad? Independientemente de la esfera en la que te encuentres, pero estás sirviendo al pueblo, ¿no? Estás ocupando una designación o un cargo que si bien es cierto, fue el mismo pueblo que te confirió ese poder y que luego entonces también para que tú puedas hacerlo de manera cabal, tienes que cumplir con una serie de actividades que emanado de tu investidura, pues sí o sí estás obligada, ¿no? Por ejemplo, si eres presidente de la República, luego entonces ostentas el cargo, además de presidente de la República, del máximo representante del Poder Ejecutivo, ¿no? Luego entonces puedes también tú tomar decisiones cuando existan circunstancias dentro de los tratados internacionales y velar por el bienestar de México. También el mismo artículo 133 constitucional te faculta para que puedas, en auxilio, ¿no? Del Congreso de la Unión, pues presentar proyectos, ¿no? Iniciativas de ley, obviamente que tengan que pasar a validación del Congreso para que luego entonces, en caso de ser validado, pues también se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Esto, repito, no para que se confiera en el representante del Ejecutivo las funciones del judicial, no, o del legislativo, no. No va a dirimir conflictos, tampoco va a crear leyes, sino que simple y sencillamente pueden ser que en un momento dado, pues existen circunstancias que no tienen una respuesta inmediata por las autoridades, es decir, no interviene de manera cabal el poder judicial, pero porque la norma no es del todo correcta. Entonces el legislativo, pues obviamente quizá la norma no se aplique de manera correcta o no esté creada de forma tal que incida dentro de esa problemática. Entonces, en ese sentido, pues también puede a petición del Ejecutivo, pues presentarla, ¿no? Esto no significa que sí o sí se tiene que validar, simplemente se va a determinar por qué es procedente o por qué no es improcedente, pero repito, son algunas de las muchas facultades o actividades que puede desarrollar el presidente de la República. Esto como citar un mero ejemplo, ¿no? Pero también en la par existen responsabilidades, que son todas aquellas obligaciones que también emanadas de su cargo, tiene sí o sí que dar respuesta. ¿Y por qué creen ustedes que existe la rendición de cuentas a través de los informes durante su periodo de gobierno? Porque pues ahí tienen que decir cómo accionan, ya sea en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad pública, etcétera, ¿no? Aquellas esferas que son por demás importantísimas para que la sociedad de manera conjunta pues se encuentre satisfecha en sus derechos humanos, ¿verdad? Bueno, otra de las características de la política es propiamente que se implementa tanto a nivel de los estados como también de agrupaciones e instituciones. Ya veamos que la política no únicamente es para ocupar algún cargo público, sino también la política es cuando nosotros a través de una agrupación o de una organización, pues como su nombre lo dice, nos integramos, nos conformamos, nos reunimos para tomar decisiones que van a incidir en una mejora hacia determinado sector y pues también podemos determinar quién va a ocupar determinado cargo, ¿no? Entonces vemos que se puede gestar en todos los niveles, ¿verdad? También nos dice que otra de las características es que está plasmada en diferentes sistemas políticos y formas de gobierno, como hace rato decía, ¿no? Así como existe la república, así también existe la monarquía, ¿no? Así como también existe la democracia, pues existe la Inquisición y demás. Cuando hablamos de los sistemas políticos, vemos que un sistema político va a ser entendido como aquel conjunto de instituciones, de creencias y también de valores, generalmente que se encuentren bajo el mando de uno o de varios partidos políticos que guían la dirección de un gobierno. Estos sistemas políticos varían dependiendo cada estado, según la relación que se establezcan entre los poderes que en un momento dado pues le van a dar operancia, ¿no? Los sistemas políticos pueden ser de dos tipos, sistemas autoritarios o sistemas democráticos. Cuando hablamos de un sistema autoritario, vemos que estos se caracterizan, perdón, por la supresión de las libertades individuales, principalmente aquellas que se enfocan a la libertad de expresión, a la libertad de representación y demás, ¿no? Todo aquello donde el ser humano pues puede materializar
acuerdos, inconformidades, es decir, aquellos donde el ser humano puede ser libre. Por eso hablamos de la libertad, ¿verdad? Toda esta actividad política está concentrada en manos de un partido único. Estos sistemas se caracterizan por el poder excesivo atribuido a una sola persona. Por eso se dice que es la libertad, pero no del pueblo. La libertad que tiene una sola persona para poder tomar decisiones y que lo que yo digo se hace, ¿verdad? Por ejemplo, los monarcas o los reyes, para que pudieran, yo ya no voy a ocupar la corona, bueno, pues entonces le voy a heredar a mis hijos, ¿verdad? Y así se va de manera generacional, es decir, únicamente va a quedar en un mismo linaje. Nadie fuera de lo que de nuestra familia va a poder ocupar este cargo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo impongo, ¿verdad? Como pasa con países donde funge el autoritarismo, Cuba, Venezuela, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hablamos, pues, de estos sistemas que se caracterizan, repito, por el poder atribuido a una sola persona o un líder, estos también, dentro de estas formas de gobierno autoritarios, como te repito, se encuentran la tiranía, la dictadura, la oligarquía, la anarquía, ¿verdad? Sin embargo, también se encuentra a contrario sensu lo que es el sistema democrático. Cuando hablamos de los sistemas democráticos, estos se caracterizan por la división de poderes, en donde es el mismo pueblo el que no ejerce el poder directamente, sino que lo elige a través de sus representantes, mediante elecciones libres, ¿no? Por ejemplo, nuestro territorio mexicano, que se establece un periodo específico para la jornada electoral, que existen también las formas de poder contender, de cómo se integran los partidos políticos, de cuál número de seguidores o de personas adheridas o de simpatizantes deben de tener para que no se les quite su registro, el periodo para hacer actos de campaña, cuándo también se van a sancionar los actos anticipados de campaña, cuándo se puede interponer recursos, cómo se va a llevar a cabo una jornada electoral, cuándo se va a iniciar, cómo participa la ciudadanía para estar llevando a cabo las jornadas transparentes, ¿no? Por ejemplo, la elección del presidente, del vocal, del secretario, etcétera, de las urnas, ¿no? Que es el mismo pueblo, cómo van a fungir los partidos políticos o los representantes de los partidos políticos, cuáles van a ser las intervenciones, cuándo se establece el escrutinio y cómputo, etcétera, ¿no? Entonces vemos que estas son unas formas de gobierno democráticos donde, repito, el poder del pueblo es el que a través de su manifestación o de su voto, en la mayoría relativa, pues es la que va a determinar quién va a ocupar el poder, ¿verdad? Algunas formas de gobierno democráticos, pues son la república, el presidencialismo, la monarquía constitucionalista, entre otros. Cuando nosotros hablamos del poder político, vemos que este se encuentra compuesto por la suma de responsabilidades y acciones que ejercen los individuos que se encuentran en poder o en representatividad de un cargo público. Específicamente en el sistema democrático, los políticos pues son elegidos, como ya dijimos, ¿no? Por nosotros como individuos de manera libre y mediante el voto popular, en donde el poder, si bien es cierto, es entregado por el pueblo a los representantes para que realicen todos aquellos actos pensando en un bien común, respetando las funciones que les fueron conferidas por su cargo político, abogando por los derechos y las libertades de los individuos y garantizando el cumplimiento de sus obligaciones. El poder político se considera importante. ¿Por qué? Porque es aquel en donde tienes esta facultad conferida por el pueblo, pero también esta responsabilidad de responder de manera óptima por este cargo que se te está confiriendo, ¿verdad? También cuando nosotros hablamos de política, es importante determinar que existen ideologías políticas. Cuando hablamos de ideologías políticas, son estas formas de pensamiento, ¿no? Y por tanto, existe una división en dos grupos, al menos en nuestro territorio mexicano, que es la política de izquierda y la política de derecha. Cuando nosotros hablamos de política de izquierda, es comúnmente relacionada al socialismo o al comunismo, ¿no? Que buscan principalmente la igualdad social. En tanto que cuando se habla de una política de derecha, es prácticamente como es el liberalismo y el conservadurismo, ¿no? Que acatan el derecho de la propiedad privada y también en cuanto a el libre mercado. Es importante también, apreciables alumnos, que nosotros identifiquemos que así como existe la política, que ahora ya la entendimos cómo se gesta, también existen disciplinas que estudian al fenómeno político. Y para ello vemos que Francisco Porrúa Pérez establece que las disciplinas fundamentales para el estudio del fenómeno político son tres, que se encuentra la filosofía política, la historia política y la ciencia filosófica histórica de la política, que muchos la conocen como ciencia crítica del Estado o también denominada ciencia política. Cuando nosotros hablamos de la filosofía política, vemos que es aquella que
trata de llegar al conocimiento de la esencia misma del hecho político. Investiga luego entonces cuáles fueron las causas originales y también los fines que persigue el fenómeno político. Y en este sentido, bueno, la filosofía política, si bien es cierto, es un saber teórico, pues parte de los datos positivos de la experiencia para que llegue a un resultado que sea pues mucho más allegado a la realidad, ¿no? La filosofía política vemos pues que se divide también en diferentes ramas. Dentro de ella se encuentra la epistemología política, o también conocida como la teoría del conocimiento político, la ontología política, o también conocida como la teoría del ser político, la ética política y la axiología política. Esta es dirigida al estudio de los valores que ha de poseer la sociedad política para que exista una justificación. Ahora bien, cuando hablamos de otra de las disciplinas es la historia política. Cuando hablamos de la historia política, esta posee dos ramas fundamentales, que es la historia de los hechos políticos y la historia de las ideas políticas. Y después encontramos la ciencia filosófica histórica de la política. Esta procura explicar las causas de los fenómenos políticos, pero realizando una crítica de los datos proporcionados por la historia política y también por la filosofía política. Sí, importante que nosotros logremos identificar cómo existe esta conexidad entre las disciplinas. ¿Por qué? Porque vemos que las disciplinas de las ciencias políticas pues surgen de la mano de otras ciencias sociales como una forma de pensamiento filosófico, que conforme fue generando investigaciones y resultados, pues obviamente tiene mayor importancia o tiene mayor conexidad con otras ramas del saber. Y esto permite madurar y fortalecerse hasta llegar a delimitar su campo de estudio y definir su autonomía a finales del siglo XIX, sin que obviamente exista un rompimiento o una ruptura entre todas estas ciencias, ¿verdad? Cuando hablamos de la evolución de la ciencia política, vemos que los primeros intelectuales en aportar estas obras, como ya vimos dentro del pensamiento político, fueron Aristóteles, Platón, Maquiavelo, Bodino, Montesquieu y otros, justamente cuando se evidencia el inicio de la separación de los problemas subjetivos y el análisis objetivo de la realidad, y se hace énfasis en la observación como el método de investigación primordial. Con todos estos aportes de manera muy puntual, pues contribuyeron a que en el siglo XIX se pudiera fundar como una disciplina. Y así pues, al hablar de la ciencia política, empieza a ser pues más cotidiano establecer nuevas formas de relacionarlo con diferentes ciencias, como ya vimos, la histórica política, la filosofía política, la forma de reconocimiento de las ciencias filosóficos históricas, la epistemología política, la historia política, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por esta forma de individualización, pero a su vez conexidad que se tiene con otras disciplinas. Por eso, la relación de la ciencia política con otras disciplinas posee un alto grado de autonomía. ¿Por qué? Porque desde un inicio pues fue concebida como una parte integral de otras disciplinas y por ello, como ya dijimos, ¿no? La filosofía política, el derecho constitucional, la sociología política, que a pesar de que pase el tiempo, el vínculo que los une pues es por demás importante, porque si bien es cierto, se empiezan a separar, pero encuentran un punto de inicio que es el que principalmente pues les da sentido, les da cabida. Es importante también que nosotros identifiquemos cuando hablamos de la política, cuando hablamos de las disciplinas, de las relaciones con otras disciplinas jurídicas o las disciplinas como tal, también es importante que retomemos el poder político. Y cuando hablamos del poder como objeto de control, pues nos vamos a adentrar específicamente en esta forma de análisis filosófico, también de una complementación con una cuestión jurídica y esta vaguedad que nos permite evidenciar la necesidad de control. ¿Por qué? Porque necesitamos determinar formas de poder llegar a un bien común, de poder determinar la acción de la persona ante un cargo que está establecido, pero también poder limitar su actuación para que no haga abuso de poder, pero también requerir cumplimiento de obligaciones, pero también exigir en un momento dado cuando no se esté cumpliendo, pero también que en ese mismo sentido no únicamente sea todo aquello que es en beneficio del pueblo, sino también en beneficio tuyo como servidor público, porque así como existen estas responsabilidades o estas obligaciones, pues también tienes estas facultades, estas atribuciones que, repito, emanado de este poder o de esta responsabilidad, pues también te va a jerarquizar con un estatus superior. Hasta aquí vemos cómo es importante que nosotros identifiquemos
cómo se condiciona, en qué consiste la política, cuáles son los alcances, cómo ostenta el poder las personas que ocupan un cargo, cuáles son las disciplinas que se relacionan con este fenómeno político y también, bueno, ahora vamos a identificar cómo existe esta política como ciencia. Cuando hablamos de la política, es importante que identifiquemos que muchos lo consideran como esta ciencia, porque el hecho de ser una disciplina autónoma e independiente que cuenta con una estructura sistemática y también teórica. La autonomía de la ciencia política vemos que hace referencia a esta reflexión particular sobre la política y tiene el estatus científico porque ha alcanzado un nivel especializado sobre lo político, pero que persigue un objeto de conocimiento autónomo respecto de otras disciplinas sociales. Por eso se dice que la ciencia política no es una ciencia especulativa en el estricto sentido de la palabra, sino más bien es una ciencia fáctica que pretende validarse a partir de contrastaciones de una forma pues mucho más allegada a la realidad. Cuando hablamos pues de política, vemos que ha sido estudiada desde diferentes perspectivas y esto también implica la autodirección de las comunidades, la asignación de los valores, la búsqueda de patrones legítimos de valores, las políticas compatibles, el arte de lo posible, la coordinación del aprendizaje social, toda aquella forma de realización de los objetivos de una sociedad, el cambio de los objetivos, la fijación de nuevos objetivos, la autotransformación de todo un país, ¿no? Prueba de ello nosotros que ahorita pues está lo que muchos denominan la 4T, ¿no? Que es una era de transformación, o al menos eso es lo que pretenden. Entonces vemos que la política, si bien es cierto, tiene que ir adecuándose a la sociedad, a todos aquellos fenómenos que en un momento pues estén surgiendo, ¿no? Y que en ese mismo sentido, por eso se dice que la política es evolutiva, porque tiene que adecuarse a todas estas demandas, pero a todas estas necesidades sociales, a todos aquellas formas de exigencia de la colectividad, pero que también se adecue al pueblo y también que no pierda la esencia o la cultura, ¿verdad? Todo esto, como ya dijimos, ¿no? Constituye diferentes aspectos de un solo proceso, que se considera como las decisiones comunes de hombres y mujeres acerca de su destino. ¿Por qué? Porque lo que validemos hoy a través de un voto razonado, pues va a ser lo que durante un periodo de tiempo específico va a tener consecuencia, ¿no? Porque cada persona pues ocupa un cargo por determinados años. Claro está, no está obligado a que culminen con el tiempo que la ley establece para cada función, ¿no? Por ejemplo, un presidente de la República, pues es en teoría por 6 años, pero pues también en caso de que no cumplan con todos aquellos requerimientos, obligatoriedades, funciones y atribuciones que la misma ley le confiere, pues también el pueblo mismo, a través de un juicio, puede destituirlo de manera anticipada de su cargo, ¿no? Que hasta hoy en día, pues no ha existido en nuestro país, pero eso no significa que no se encuentre contemplado dentro de nuestra ley, ¿verdad? Entonces, por ello nos dice que constituye este aspecto dentro de un proceso porque toma una decisión hoy, pero va a tener efecto dentro de un tiempo determinado. Y por ello se refiere tanto a las situaciones que están en juego dentro de los distintos intereses de grupos humanos y que obviamente va a tener operancia dentro de toda la colectividad respecto a la toma de decisiones. Por ello, la política, repito, la vamos a entender como este modo en que se arreglan los grandes asuntos del Estado, el modo también en que una nación resuelve sus diferencias por medio de procesos de debate y discusión entre los representantes electos por el pueblo, así como también la política se va a identificar con el ámbito público. ¿Por qué? Porque hace referencia a la lucha por la preservación del poder, ¿no? De manera convencional, vemos que esto se relaciona con la actividad de los partidos políticos, de los grupos de presión, de los movimientos revolucionarios, de las elecciones, de los parlamentos, de los congresos, de los regímenes militares, de los gobiernos civiles y de todas estas formas organizadas que persiguen un objetivo que cada una lo va a materializar de una forma distinta, pero que todos ellos van en busca de un poder. Por tanto, todo esto se limita al concepto de política. ¿Por qué? Porque es un grupo reducido de instituciones formales del gobierno y del Estado. Sin embargo, vemos que la política pues está en el centro de toda esta actividad social, formal e informal
tanto pública como privada, en todos los grupos humanos, en todas las instituciones y también en las sociedades. Y con base en este enfoque, bueno, pues podemos observar que históricamente la política se ha practicado dentro de las familias, dentro de los grupos de parientes o tribus, en las aldeas, en los pueblos, en el mundo moderno, sobre una base global entre los diferentes estados-nación, los bloques geopolíticos internacionales, y por tanto, la política también se encuentra en todas las instituciones formales como las iglesias, las fábricas, la burocracia, las universidades, los partidos políticos, los sindicatos, el ejército y todas aquellas relaciones que puedan obtener de ella un beneficio, ¿no? Porque recordemos que la política pues busca un fin particular. Bueno, apreciables alumnas y alumnos. Con ello vamos a dar por concluida nuestra sesión del día de hoy, donde, si ustedes se dan cuenta, es por demás importante los temas que se tratan dentro de la teoría política, porque como bien su nombre lo dice, es teoría. Nos adecuamos dentro de la concepción de la política, las formas de gobierno, cómo se establecen, cuáles son los alcances, cómo se empiezan a gestar estos grupos políticos. Más adelante vamos a ver acerca de los orígenes de los partidos políticos y demás especificidades. Recordando que ante cualquier duda, ante cualquier comentario o ante cualquier intervención, como siempre, me encuentro a sus apreciables órdenes. Esta sesión ha sido grabada a efecto que ustedes puedan validar el contenido y con ello, pues, continúe contribuyendo de manera óptima en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Les deseo que tengan una excelente tarde y que tengan bendiciones. Hasta luego.